Esta es la continuación del estudio de los elementos de la tabla periódica, en este caso los elementos de transición. Para esto vamos a seguir más o menos estas guías, dado que estos elementos en general van a tener dos o más estados de oxidación como línea general, como regla. No significa que todos vayan a ser así, pero hay, digamos, esto es una buena caracterización. Por lo tanto, hay que conocer los estados de oxidación de cada uno de ellos. Eh, el comportamiento ácido-base va a depender del estado de oxidación. Eso también es una cosa que vamos a tratar de caracterizar. Las reacciones redox y la estabilidad con el pH va a ser importante porque hay tendencias que obedecen y son sensibles al pH. Eh, Asimismo, estos elementos presentan formación de complejo, por lo tanto, va a ser importante el identificar las características, por ejemplo, características cromáticas o a veces también las reacciones de precipitación, pero las características cromáticas de los complejos, es decir, los colores. Eh, Estos elementos de transición para los estados de oxidación bajos tienden a formar óxidos que son básicos. En este caso sería los que forman óxidos básicos son todos estos. Eh, Prácticamente todos ellos tienen estado de oxidación 2. Bueno, acá la única excepción sería la plata, que tiene estado de oxidación 1, pero forma un óxido básico también. Para estados de oxidación intermedio, 3 o 2, eh, forman óxidos anfóteros. Y fíjense, el zinc representa una excepción, dado que es tiene estado de oxidación solamente estado de oxidación 2 y forma un óxido que es anfótero, mientras que para el cromo, manganeso y el vanadio los estados anfotéricos se obtienen para el estado de oxidación alrededor de 3. Ahora, para estados de oxidación mayores tienden a formar óxidos de tipo ácidos y no conocemos a las especies estables que tengan que ver con los cationes hidratados, sino más bien conocemos oxoaniones asociados con esos estados de oxidación. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los óxidos de estado de oxidación más bajo, por ejemplo el cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel, podemos establecer comportamientos generales respecto a lo que es su susceptibilidad a ser oxidados por diferentes agentes oxidantes. Por ejemplo, sabemos que la formación de sus hidróxidos y exposición del hidróxido al oxígeno atmosférico solo en algunos casos da la formación de un estado de oxidación, o se obtiene un estado de oxidación más elevado. En el caso, por ejemplo, del hidróxido manganoso, se forma un oxidróxido de estado de oxidación 3, o el hidróxido ferroso forma hidróxido férrico, o el cobalto cobaltoso. Y en todos los casos el oxígeno es un oxidante suficientemente enérgico como para dar espontáneamente estos procesos de oxidación. No así con el hidróxido de cromo 3 ni con el hidróxido niqueloso, que no dan oxidación con oxígeno. Ahora, si exponemos estos hidróxidos a un oxidante más enérgico, como podría ser el peróxido, el hidróxido de cromo 3 sí da una oxidación, dando lugar a la formación de cromato,
Mientras que el níquel, el hidróxido de níquel 2 no da oxidación. Y aquí, por ejemplo, cómo se puede identificar, más allá de su color, el comportamiento a través de las propiedades redox y su susceptibilidad a la oxidación. La formación de complejos, en este caso con amoníaco, es una fuente de información también muy importante, dado que todos estos elementos forman complejos. Eh, Ahora, también es claro que se pueden identificar aquellos que no forman complejos, como por ejemplo el hierro, ¿m? Más allá de su coloración característica. En el caso del vanadio, el vanadio tiene múltiples estados de oxidación y es muy importante el cambio de coloración de cada uno de sus cationes con eh, el, el estado de oxidación, y hay una extensa química que se estudia en el laboratorio y no vamos a detallarlo acá, puesto existe bibliografía suficiente, por ejemplo, en el Vogel Química Cualitativa. Asimismo, la química del cromo también es muy interesante, eh, dado que el estado 2, fundamentalmente el 3, es el estado de oxidación más común, eh, más estable, y el más 6, para el cual tenemos el cromato y el dicromato. Acá tiene mucha importancia lo que sería las propiedades redox como dependientes del pH, como vimos recién en lo que serían los hidróxidos. Y por supuesto también la del estado más 6, dado que el dicromato es un oxidante muy comúnmente usado en el laboratorio. El manganeso también tiene una química muy pero muy rica, y podemos desde el manganeso 2, que esperamos que tenga un comportamiento, un hidróxido con un comportamiento básico. Manganeso 7 tiene un comportamiento ácido. Conocemos a la especie oxidante de manganeso más 7 medio ácido, que es el permanganato. Y para el estado 4 o el estado 3 esperamos tener un comportamiento anfotérico. Más allá que la química más relevante en el caso del manganeso es fundamentalmente la química redox. Para el estado de oxidación más bajo, que es el manganeso 2 más, sí es muy importante como reacción de reconocimiento la precipitación con sulfuro, puesto que forma un sulfuro color rosa salmón. Este precipitado de este color es una cosa muy pero muy poco frecuente, dado que todos los sulfuros son o blancos o negros.
Finalmente, acá consignamos algunas reacciones tremendamente específicas. Eh, ya habíamos mencionado el manganeso formando con el sulfuro, el precipitado salmón, de color salmón, pero el hierro con el sulfocianuro forma un complejo de color rojo sangre que es muy característico, que no forma, por ejemplo, el hierro 2 en solución, y es una forma de reconocer la presencia de hierro 3. Es altamente específica esta reacción. Otra reacción altamente específica es la reacción del cobalto 2 más con sulfocianuro, que forma un complejo de color azul turquesa. Ahora, este complejo es muy estable en medios apolares, por lo que generalmente se forma cuando uno adiciona, por ejemplo, a una solución que ya contiene cobalto, que tiene sulfocianuro, eh, lentamente, por ejemplo, acetona, y tiene lugar la extracción del complejo de este color eh, turquesa. ¿Mm? Por último, otra reacción altamente específica es la del níquel con un ligante que se denomina dimetilioxima. El níquel tiene una coloración verdosa, y cuando se agrega la dimetilioxima y las condiciones adecuadas para la deprotonación, se observa la formación de un precipitado de color rosado.